Es buena, ¿eh? Visitás varios países que de hecho nos gustaría que nos cuentes por dónde anduviste, Cris. Hacenos así como un catálogo de lugares donde tuviste que ir y Empezá por el más loco. Eso, a ver. El más falopa, vos decís, ¿cómo llegué acá? Bueno, el más loco fue ahora en diciembre, enero y febrero. Estuve en Kenia viajando. Increíble. Y el último tramo de Kenia fui a Tum, que era una misión en el norte del Kenia, de los Javerianos de Yarumal, una congregación de los colombiana. Y realmente estaba ahí y decía, ¿qué hago acá pintando un mural con gente que apenas te entiende? Sí. Hablando inglés, que yo hablo mal inglés y la gente que estaba ahí, algunos hablaban y mal inglés. Pero igualmente pintando y como si estuviese acá en Argentina. ¿Y qué fue lo más significativo de ese viaje? Bueno, primero creo que el poder abrir la cabeza de que uno está capaz que muy encerrado en la realidad. Yo he recorrido gran parte de Latinoamérica y bueno, el mundo va más allá, cómo vive la gente. El también poder conectar con alguien que de una cultura totalmente diferente, que capaz que no te terminás de entender, pero no sé, el arte te conecta con todos. Y el poder hacer algo que me pasa a mí en mi misión, que yo estoy de pasada en todos lados. Siempre mi opción es poder ir a trabajar en lugares que ya hay procesos. Yo no voy a inventar nada, yo voy a unas comunidades, a centros barriales, y uno va como a sumar a lo que ya se está haciendo. Entonces el aporte de uno es chiquito porque estás de pasada, pero súper valioso el poder compartir. Se vuelve aprendiendo un montón de cosas de cómo vive el otro, en situaciones súper sencillas, pero por ejemplo en África, que uno lo ve en las fotos, pero en el día a día se vive la felicidad con la que vive alguien que realmente no tiene nada de nada. Mucho más de lo que uno puede ver en Argentina. Nosotros vemos en Argentina, vemos realidades duras, pero allá todavía más, pero la gente vive con una alegría en lo sencillo. Y como ponerte a jugar al fútbol con ellos, le cambiaste el día. Claro. Y lo súper disfrutan. Claro. Qué loco. Sabes que me quedo con algo que decís del tema de que no entendías el idioma o no se podían comunicar, pero el dibujo fue un canal de comunicación, fue un medio elocuente para comunicarse, ¿no? Esto de que aún cuando no sepamos las mismas palabras, aún cuando no podamos expresar los pensamientos con el lenguaje, el dibujo, en ese caso el arte en general, como que nos une, ¿no? Nos ayuda a comunicarnos. ¿Eso vos lo vivís cada vez que te toca una experiencia así? ¿Sentís que realmente la cuestión de dibujar y todo eso genera algo espiritual? ¿O como que depende también el lugar, depende la onda? ¿Los dibujos qué generan en las comunidades donde vas vos? Bueno, el arte tiene algo como que conecta. Yo no sé si lo termina uno de entender, por más de que lo haga uno todos los días. Ya a mí ese año yo tengo como ya voy más de 300 murales, entonces cuando yo hago el boceto, tengo como la facilidad de que lo hago rápido y me sigue sorprendiendo de que uno va a un lugar y de repente la gente que dice, bueno, va a pintar y se para como un costado a ver qué va a hacer. Yo suelo hacer el dibujo y después empezamos a pintar todos. Que la gente se sorprenda de que algo va apareciendo, más los niños, y hay veces que hasta gente adulta. El otro día estuve en Mar del Plata, en mi ciudad, fui al centro de jubilados que ve a mi abuela a hablar, así, hacían como unas entrevistas así los abuelos, y me pidieron que haga un dibujo, y yo veo a los abuelos sorprendidos del dibujo que iba apareciendo en una hoja. Y es como un poco como algo que se va creando, claro. Y cómo uno va creando y la gente se va sorprendiendo, que hasta como lo ven como algo mágico. Entonces, impresiona eso. Sí, y después, cuando la gente empieza a pintar medio desconfiada y después empieza a sumar la gente, cómo cada uno va viviendo su proceso, cada uno desde su lugar, desde su vida. A mí me impresiona cada vez que pinto un mural. Yo cuando pinto murales, muchas veces me ven como yendo y viniendo, armando los colores, pasando los pinceles, diciéndote a vos, bueno, pinta acá. Te voy a ver diciendo, bueno, agarrá mejor el pincel así para que sea más fácil. Pero también voy observando mucho las reacciones de la gente, no sé. Por ejemplo, siempre me sorprende que hay alguien que yo le digo de pintar y me dice que no, pero se queda como contemplando todo el proceso. Generalmente siempre al final esa persona siempre termina pintando. Estoy seguro que siempre termina pintando. Y después siempre esa persona te termina compartiendo como
sí, qué lindo esto de poder haber compartido, haber hecho, y para esa persona fue un antes y un después, Claro. ese momento, fue una forma de entender las cosas, y eso es el arte compartido. Era algo que pudimos construir entre todos, digo que es mucho más significativo que un mural. Sí. Yo sé que mis murales, las pinturas hoy en día duran 10 años, un poco más, y alguna durará un poco más, pero son pinturas que se van a borrar. Hermoso. Pero el momento queda. compartido, Sí. Mirá vos. De- Bueno, cuando fue la beatificación de Pironio había sido también, ¿o no? también Y fue también hiciste algo así como compartido, Sí, me sí. acuerdo. Yo no había podido estar. O sea, estaba, pero no había podido intervenir en la situación. Qué Pero me fuerte, acuerdo. porque realmente que pienso cómo choca esto con la cultura del arte comercial, en la que uno es espectador Tal de cual. alguien que tal vez no lo conoces, pero compras su producto y es la estrella, digamos, ¿no? Y esto a vos te permite vivirlo de otra manera, el arte misma, ¿no? Que el arte sea la que te haga participar, ¿no? Estoy Tal cual. acompañando en una capilla yo que casualmente tiene un dibujo tuyo, que no sé mira. si fuiste vos o no, o le pasaste el dibujo y lo replicaron. Claro, No sé si porque él estamos tiene un lega- estilo muy particular. Sí, Se reidentifica al toque. Santa Cecilia, en Puente de Fierro. me pidió en el dibujo ahí. Te pidieron el dibujo. pidieron el dibujo. Ahí Porque está. yo estaba justo viajando, en este viaje Ah. que estaba haciendo por afuera. Así que yo no Mirá. podía ir, pero me pidió en el dibujo. Se los diseñé para ellos. Claro. Qué difícil Qué igual lindo. es copiar la pincelada de alguien más. Porque Sí, el no pulso sé de cómo uno hicieron. tiene como el... Sí, uno El a mí me detalle. pasó en el proceso este de arrancar a hacer murales colectivos, que al principio a mí me parecía que era linda la propuesta de poder hacerlo, pero en los primeros murales me costaba mucho el que otro pintara, metamano. porque claramente por más de que el otro sea un profesional pintando, Lo hace distinto. lo va a hacer diferente. Claro. Entonces el aprender a valorar lo comunitario, yo estudié en una universidad, el arte que aprendí yo es puramente académico y me enseñaron a hacer que el arte tiene que ser perfecto, perfecto entre comillas, ¿no? Y el aprender a valorar de que la pincelada del otro también es súper valiosa. Claro. Bueno, pasa en... ¿Cuántos valores? No, y fue un Ganás proceso... un montón de valores así. Un proceso largo, incluso desde... A mí me pasa que muchas veces uno ya lo naturaliza, ¿no? Pero va a pintar y viene el nene chiquitito, 2 años, y dice que pinte. Tal cual. Y la gente te ve como súper relajado de que un nene de 2 años de repente Claro, va a te pintar un arruinar la mural. pintura, decís. Y vos decís como que... No sé, es parte de su proceso, del Qué pintar. lindo. No, que andás a ver si ese nene o un poco más grande lo va a recordar. Capaz que le cambiás la vida. Pero- Capaz que arranca y quiero ser dibujante. Ahí está. También. No, para vos. No, es parte de... Yo siempre les digo, un par de veces he dado talleres, digo, cuán importante es el dar el espacio al otro. Es como el nene que hizo un dibujo y sale... A mí me pasaba, seguramente ustedes lo hicieron, yo que dibujaba lo hacía muy seguido, de cuando terminas un dibujo vas corriendo a tu mamá Sí, o a a tu papá mostrarle. o a tu abuela. Claro. El otro día que fue al centro de Julián, mi abuela decía, tengo un montón de dibujos en servilletas que hizo Cristian, que yo los guardaba. Y digo, pero cuán importante es ese momento el compartido que capaz que no está en el recuerdo concreto de haber pintado un mural, pero sí en el haber podido construir algo entre todos. Qué lindo. ¿Sabés qué a mí me pasa en la capilla donde dejaste sin quererlo esta huella con el dibujo? Que tenemos ganas de seguir, después vamos a contactarnos. Que con la música también pasa, ¿no? Vos que del arte entendés mucho. Esto de hacer participar, porque también en esta capilla pasa mucho que los chicos participan o aplaudiendo o golpeando los bancos o algo, que es algo fácil de hacer, quiero decir, porque no hace falta que seas un gran músico y me imagino que como dibujante también, no hace falta que seas un gran dibujante para poder participar de la obra de arte, ¿no? Así que es lindo descubrir eso en el arte y que vos lo hayas vivido y lo sigas viviendo, es re loco. Sí. Em, A mí me gusta que toda esta experiencia, como que, o sea, es la sensación que tengo, me imagino que Valen también la tiene, esto del vivir sin ataduras, pero no en el sentido de libertinaje o el hago lo que quiero, porque a veces se tiende la libertad en ese sentido, ¿no? Como, bueno, no estoy atado a nada ni a nadie. En realidad me parece que tiene que ver con esto, con vivir sin estar atado a lo que no vale la pena realmente. Y me parece que está buenísimo. O sea, yo cuando hablabas pensaba en cuántos valores te fue dando la experiencia, que al final es lo que vale, porque es lo que sos como persona. Y nada, re loco. Bueno, vamos a arrancar a viajar. ¿Vale? No, bienvenidos. La próxima nos subimos el micro. Siempre es más lindo viajar Estoy. acompañado, así que Estamos. bienvenidos.